El mes de junio del año 2020 va a quedar marcado en la historia de México como uno de los más conflictivos y de los más complicados de interpretar y de entender por varias razones. La primera de ellas es que nunca antes en la historia moderna de México habíamos tenido tantos muertos y tantos enfermos al mismo tiempo. Si bien es cierto, en la Revolución Mexicana murió 1 millón de mexicanos, se tiene cuando menos se tiene la explicación de que fue un proceso y que fue durante 5, 6 o 7 años que duró la lucha armada y en todo el país. Aquí la pandemia nos tiene locos con los números diarios y vemos que sigue y sigue, así como las proyecciones. También vemos por otro lado que se ha iniciado una guerra extraña desde las entrañas de grupos que pretenden cambiar la historia del país como si o sea, el país, no tuviera una constitución política, ni tuviera autoridades, ni tuviera una estructura política y económica y social a la que nos tenemos que acoger todos los mexicanos. Y me refiero a todos aquellos que creen que gritando a los 4 vientos, pitando el claxon de sus automóviles o expresándose en contra del presidente de la República, van a lograr que agarre sus papeles del escritorio más importante de Palacio Nacional y diga ya me voy. Es realmente inaudito pensar que lo que pretenden, o a lo menos plantean, los que tienen este movimiento nacional denominado Frena, que pretenden que López Obrador se vaya de la presidencia de la República por la vía Pacífico, pero que se vaya ya. Pues con todo respeto, la gran mayoría de los mexicanos, los que votaron por López Obrador y los que no votaron por López Obrador, lo más seguro pues es que no estén de acuerdo, por la sencilla razón de que en una democracia se elige a un gobernante por un determinado periodo de gobierno y en función de eso se van sobrellevando las cosas, cada quien haciendo lo que le corresponde. Pero no, con este exceso de comunicación y de libertades que tenemos los mexicanos y el mundo entero, pues hay un grupo que se le ocurrió pues que de una vez vamos haciendo un movimiento para echarlo. Y ya la respuesta vino claramente desde las entrañas de algunos líderes de Morena y del mismo presidente de la República, cuando les contesta pues que no coman ansias, y otras como Ricardo Monreal, que les dice: señores, pues si quieren quitar a López Obrador, primero ganen las elecciones del 2021, gánenle los 300 diputados federales que se van a elegir, y entonces pues controlen su gobierno, y en el 2024 pues voten por otra opción política si pueden, y entonces los quitan del poder. Esa es una segunda pandemia que surge al calor de las confusiones, de los enojos, de la toma de decisiones, que tiene molestos pues a millones de mexicanos. Desafortunadamente, como en todas las democracias, y todos lo sabemos, pues si bien es cierto, hubo 30 millones de mexicanos que votaron por el presidente, pues también hubo casi otros 30 que votaron contra él, o que no votaron por él, votaron por otros candidatos. Pero también
hay quizás otros 50 o 60 millones de mexicanos que no votaron por nadie, porque acuérdense que en este país nomás vota la mitad de la lista nominal, es decir, de todos los que tienen su credencial de elector, su INE, casi el 50-52% son los que votan el día de la elección. Los demás se hacen patos, no participan. Eso sí, se quejan, pero no participan. Entonces luego, no podemos destruir la democracia simple y sencillamente porque se le ocurrió a un grupo o al otro. Lo que sí se puede hacer, pues es lo que dijo Ricardo Monreal. Que gane la oposición por la vía democrática y por elecciones las diputaciones federales del 2021, primer paso. Y si el presidente se anima y cumple con su palabra, esa es una decisión muy de él, ya la tendrá que tomar él, si avanza o no avanza, con la revocación de mandato, aquella que él ofreció, incluso lo dijo ya siendo presidente, que en el 2022 estaba dispuesto a que hubiera una elección donde la gente votara sí o no, que se quede o que se vaya. Luego después reviró y la cambió y él mismo dijo, si quieren la adelantamos y que sea en el 2021. Pero lo dijo antes de que pasara la pandemia, antes de que pasara todo esto del frena y antes de que pasara todo esto que está convulsionando al país ahorita, entre liberales, conservadores, entre si estás conmigo contra mí, entre todo lo que está pasando. Entonces yo creo que ya el mismo presidente la va a pensar dos veces y va a retirar esa idea de que sea en el 2021, no vaya a ser la de malas que efectivamente se unan los 30 millones que votaron en contra la vez pasada más que los que no votaron y ahora sí lo echen para afuera en la famosa revocación de mandato, cosa que no estoy muy seguro si existe o no existe en la Constitución Política de México, pero pues ya veríamos. Y finalmente, lo que veo que está manchando a junio del 2020 es la división, es el encono, es el agravio, es el insulto, es la falta de respeto entre ciudadanos y autoridades, entre gobernantes, concretamente estoy hablando del presidente de la República, desde luego, con empresarios, con periodistas, con médicos, con quien se atraviese día a día. Eso no puede ser. Un presidente de la República tiene la responsabilidad histórica de convocar y de provocar la unidad de su pueblo. Tiene la obligación de gobernar para todos. Imagínate que te diga, si no estás conmigo, estás contra mí, por lo tanto eres mi enemigo. Entonces, ¿qué va a pasar con los 30 millones de personas, casi 30, que no votaron por él? Eso, los que votaron en contra de él, pues está muy claro. Pero ¿y todos los que no votaron? Entonces hay un número enorme de mexicanos que no están con él porque no están dentro de los 30 millones. Entonces, luego, ¿qué va a pasar con el resto? ¿Están en contra del presidente de la República porque así lo está diciendo el propio presidente? Que si no estás con él, estás contra él. Entonces se está tornando un presidencialismo inédito en la historia de este país, en la cual el presidente de la República está declarando enemigos jurados de él mismo a todos aquellos que no están de acuerdo con su proyecto de gobierno o que votaron en contra de él. De ese tamaño es el daño histórico que se está provocando en junio del 2020 al pueblo de México, a las leyes de México y al honor del país. Si de por sí estamos lastimados por la falta de valores, estamos heridos de muerte por el cáncer del narcotráfico,
estamos corroídos hasta los huesos por las secuelas de la corrupción que ha tenido este país por décadas y que muchos suponían que a la llegada de este gobierno, con una transformación que se ofrece de no robar, de no mentir y de no traicionar, y que muchos actores empiezan a exhibir traiciones, robos y sobre todo decenas y decenas de mentiras, pues por eso le digo que estamos haciendo el hoyo negro más grande en la historia de México en junio del año 2020. Gracias por escucharme. Saludos.